Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 17 del Tratado de Sanedrín. Nos dice, nos dijo la Mishnah, Sanedre Gedolá Haitá Shel Shivim Be'achad. Nos dijo la Mishnah que el Sanedrín grande, el gran Sanedrín, estaba compuesto por 71 sabios. ¿De dónde lo aprendemos? De Moshe Rabenu, que reunió a 70 ancianos, más Moshe eran 71. Muy bien. Maitama de Rabanán, dame un Moshe al Gabehen. ¿Por qué motivo dijeron los sabios que Moshe estaba con ellos? Que Moshe Nosaf a la Shivim Kenim, estaba añadido a los 70. Explica la Gemara y dice, Amar Kra, dice el versículo, Veiyatzebu Sham, y se van a poner ahí Imeja junto contigo. Se entiende que Imeja, Beadayu, es decir, contigo y tú con ellos. Ahora, Rabbi Yehuda, perdón. Rabbi Yehuda, ¿qué opina? Que era solamente 70 ancianos para el gran Sanedrín. Explica, Imeja, ¿qué significa contigo? Mishum Shejina. Es decir, que los ancianos estuvieron ahí junto con él, fuera del Ohel Moed, fuera de la tienda de reunión, para que la Shejina, ¿por qué? Porque la Shejina, la presencia divina, estaba ahí en el Ohel, en la tienda. Pero no viene a enseñarnos que Moshe se añadió a la cuenta de los 70 ancianos. Pregunta la Gemara, ¿en qué? En Rabanán, si es así, Rabanán. ¿De dónde aprenden que Moshe se añadió a la cuenta de los 70 ancianos? Es decir, Rabanán, Menaim, Lomdim, ¿de dónde lo aprenden? Amarkra, dice el versículo, dice, Benaseu y Teja, Bemasaam, y cargarán contigo la carga del pueblo. Mashma se entiende, y teja, contigo. Vead Beadayu, y tú estarás con ellos. Ah, ver, Rabbi Yehuda, ¿cómo explica este versículo? Y teja, contigo, Bedomim leja, es decir, que van a ser como tú. Sheyu otam shivim, que esos 70 ancianos van a ser importantes, umenukim mimum, y no van a tener defectos. Dice la Gemara, Rabbanán, y entonces los sabios que aprenden de aquí que Moshe estaba sumado a los 70 ancianos. ¿De dónde aprende entonces que tenían que ser como él? Dice, de me ve aquel me aleja, ve aquel me aleja, ven a Seuita. Es decir, y aligera de sobre ti y que carguen contigo. Entonces nos dice Nafka, se aprende que tiene que ser Domimleja, como tú. Veyalfa Sanedre Gedola. Sanedre Ketana. Y se aprende del Sanedrín grande para el Sanedrín pequeño, que también tiene que ser personas sin defectos. La Gemara continúa con la explicación de los versículos que hablan sobre cómo reposaba la presencia divina sobre los 70 ancianos. Nos dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñó nuestros sabios en una veraita. Dice el versículo, Veisharu Shene Anashim Bamahane. Cuando Moshe sacó por suerte, es decir, hizo el sorteo para ver quiénes eran los 70 ancianos que iban a venir a formar parte de este Sanedrín famoso. Dice que hubo dos sabios que se quedaron en el campamento y que no fueron, que eran el Dad y Medad. Entonces, Yeshomrim, Klape, Bekalpinstairu. Es decir, hay quien dice que se quedaron en el Calpi, es decir, en la urna, que no salieron de la urna sus nombres. Nos cuenta la Beraita. Shebesha'a, llamarlo a Kadosh Baruj Hu, le Moshe, porque en el momento en el que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Esfali, Shivim Ish Mizikne Israel reúne para mí 70 hombres, 70 ancianos de Israel, para que repose mi presencia en ellos, mi inspiración divina. Amar Moshe, dijo Moshe, que sabe ese, ¿cómo voy a hacer? Es decir, sin que haya envidias dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque son 12 tribus. ¿Cómo voy a sacar 70 personas de 12 tribus?
No lo puedo repartir a partes iguales. Si saco 6 de cada tribu son 72. Si saco 5 de cada tribu son 60. Dice, Bror Shisha, si elijo 6, Mikol Shevet de cada Shevet Beshevet, de cada tribu y tribu, que voy a tener 72. Nimseu Shennaim y Eterim van a quedar 2 de más. Ebror Hamisha, si elijo 5, Hamisha Hamisha, Mikol Shevet Beshevet, 5 y 5 de cada tribu y tribu. Nimseu Asara Haserim, me van a faltar 10. Ebror Shisha, Mishevet Ze, Behamisha Mishevet Ze. Ahora, si elijo 6 de una y 5 de la otra, Areni Metil Kina, Ben Hashevatim, voy a estar levantando envidias entre las tribus. Más, aquí hizo Moshe. Birer Shisha Shisha, eligió 6 sabios de cada tribu, es decir, 72. Bebi Shivim Ushnaim Litkin, y cogió y trajo 72 papelitos. Al Shivin Katav Zaken, sobre 70 de los papelitos escribió Zaken, es decir, que iba a ir al Sanedrín. Ushnaim, y sobre 2, Enia Halak, los dejó en blanco. Eh, ¿Qué pasó después? Dice, Belelán Untanam Bakalpi, es decir, los mezcló todos y los puso dentro de la urna. Gamar Laem les dijo a los 70 ancianos, Bou, Utilu, Pitkehem, venid y sacad vuestro papelito. Con Mishal Abellado Zaken, todo el que sacó el papelito que ponía Zaken, Amarlo, le dijo Moshe, Kebar Kitcheja Shamaim, ya te consagraron del cielo para estar dentro de la cuenta de los 70 ancianos. Mejor Mishal Abellado Halak, y todo el que sacó el papelito en blanco, Amarlo, le dijo Moshe, Hamakom lo Jafes Beja, a Kadosh Baruj Hu no desea de ti que estés dentro de esta cuenta de 70 ancianos. Anima es el yo qué puedo hacer contigo. Entonces, por lo tanto, ahora el Dad y Medad sospecharon de ir al calpí, a la urna, y sacar un papelito, porque a lo mejor iba a salir el papelito en blanco. Por lo tanto, quedaron en el campamento, se quedaron en el campamento y no sacaron un papelito. Al final, quedaron dentro del calpí, dentro de la urna, 2 papelitos en los cuales ponía Zaken, y por eso realmente sí que profetizaron. Ahora, dice Kayotse Badabar. Ahora, continúa la verdad y dice, de la misma manera que nombró Moshe, que evitó Moshe que haya encono entre las tribus por medio de esta urna, ¿sí? Ata Omer, tú me vas a decir lo mismo que ocurrió con los Bejorot, es decir, con los primogénitos. Nosotros sabemos que cuando salimos de Egipto, dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Kadesh li kol Bejor, consagra para mí todos los primogénitos. Quiere decir que todos los primogénitos tenían que estar los encargados del servicio divino. Pero ¿qué pasó? Que ellos participaron del becerro de oro. ¿Y quién no participó? La tribu de Leví. Entonces le dijo Hashem a Moshe, coge e intercambia a los primogénitos por los Leviim. Ahora, había más primogénitos que Leviim. Entonces, ¿cómo tenían que hacer? Tenían que, algunos eran intercambio directo y otros tenían que dar 5 monedas de plata. ¿Cómo saber quién tenía que dar y quién tenía que ser redimido de manera directa? Entonces dice, Blakachta, Hameshet, Shekalim, la Gulgole. Tomará 5 Shekalim de plata por cada persona para redimir a cada uno. Amar Moshe, dijo Moshe, le Israel, ¿cómo voy a hacer esto para el pueblo de Israel? Sin que se levanten las envidias entre los primogénitos. Ahora, y Momerlo, sí le viene y les dice al mejor fulano, tenli, pidioneja, dame tu dinero de redención, 5 monedas de plata, vete y abandona tu kedushá, tu santidad. Yo, Marley, ¿qué me va a decir? Que va Padani Ben Levi, no, ya tengo un Levi que me redimió, yo no necesito pagar esos 5 shekalim. Pues más, aquí hizo Moshe.
Evi, Esrim, Ushnaim, Alafim, Pitkin, Pekataba Leem, Ben Levi. Trajo 22.000 papelitos y escribió en ellos Ben Levi. Valsheloshav Shivim, Umataim, y sobre 273 papelitos, Kataba Lehem, Hamisha Shekalim. Escribió 5 Shekalim. Es decir, la diferencia entre unos eran 273. Había 273 primogénitos más que Leví. Entonces, ¿qué hizo lo mismo? Ubelalán, un Tanambakalpi, los mezcló todos, los puso en la urna. A Marleem le dijo, sí, les dijo, Talu, Pitkehem, sacad vuestro papelito. Ahora, Kol Mishala Bellado, Ben Levi, todo aquel que sacó el papelito donde ponía Ben Levi, a Marlo le dijo Moshe, Kebar, Pedaja Ben Levi, ya te redimió un Levi. Mishala Bellado, Hamish Shekalim, aquel que le salió el papelito que ponía 5 Shekalim. A Marlo le dijo Moshe, ten pidioneja, vete, da tu pidión, da el dinero de tu redención y sal. Ahora la Beraita vuelve al tema de edad y medad, esos dos sabios. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon discrepa con el Tanakama, Gomer, y dice que la explicación de las palabras que se quedaron en el campamento, dos personas en el campamento, Hainu, Bemahane, Nishtairu, es decir, que se quedaron físicamente en el campamento. Explica la Gemara. Beshah sheamarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe Esfali Shivim Ish, en el momento en el que le dijo Dios a Moshe, reúne para mí 70 hombres, 70 personas, y eligió a Moshe también a Eldad y Medad, Amru Eldad y Medad, dijeron Eldad y Medad, en Anu Reuyim, Leotá Gedulá, nosotros no somos Reuyim, no somos dignos de esta grandeza. Es decir, que la presencia divina repose sobre nosotros. Amar a Kadosh Baruj Hu. Dijo entonces a Kadosh Baruj Hu, Oil, umit, umiatetem, atzmehem, puesto que vosotros os habéis empequeñecido a vosotros mismos, Hareni Mosif, Gedulá, al Gedulathem, yo voy a añadir grandeza a vuestra grandeza. Umma Gedulá Osiflahem, ¿qué grandeza les añadió? She'an Nevi'im Kulan, es decir, que todos los ancianos de los 70 profetizaron, Nidnabeu, Upascu, y después dejaron de profetizar, solamente lo hicieron durante una vez. Vehem, y ellos, el Ladimedad, Nidnabeu, Velo Pascu, es decir, profetizaron y no perdieron después su profecía. Explica la Beraita. Uma Nebuá Nidnabeu, ¿y qué es lo que profetizaron? El Dani Medad más que el resto de las personas. Amru dijeron, Moshe met. En el futuro, Moshe va a morir. Y Yehoshua me, perdón, Magniset Israel le eres. Y es Yehoshua el que va a hacer entrar a Israel a la tierra de Israel. Abajanín, Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Abajanín dice el nombre de Rabbi Eliezer. Aliske Selav. Es decir, que ellos profetizaron sobre las codornices que iban a caer y que iba a ser Kibrot Ta'aba. Hemit Naveim. Ale Selav, Ale Selav. Es decir, sube codorniz, sube la codorniz. Nos dice la Gemara, Rav Nachman Amar, dijo Rav Nachman Liske Gogumagog. Perdón, que ellos profetizaron sobre el tema de Gog y Magog. Hayumit Naveim. Sheneemar, como dice el versículo, Ko Amar Hashem Elohim, así dice Dios, Ha'ata, ¿acaso tú, Gog, o Asher Dibarti, Beyamim Kadmonim, aquel de quien hablé en los días previos, anteriores, Beyad Abdi, por mano de mi siervo, Nevié Israel, Abdi, de mi siervo, los profetas de Israel, Hanebim Beyamim, Aem que profetizaban en esos días, es decir, los Kadmonim, los primeros de todos. Shanim Leavi Iteja Aleje. Entonces, explica la Gemara. Alticre Shanim, no lea Shanim años, Ela Shenaim, sino dos. Ezoem Shenaim. ¿Quiénes son esos dos profetas?
que profetizaron, ¿sí? Así, en ese momento, Ejad, Nebuah, Ejad, Heve Omer, Eldad y Medad. Ven a decir que eran Eldad y Medad. Muy bien, la Gemara continúa juzgando o hablando de las palabras de la Beraita de arriba. Dice la Gemara, Amarma, dijo aquel sabio de la Beraita, Kola Nevin Kulam, todos los profetas y todos los ancianos, de esos 70 ancianos que reunió Moshe, Nitnabeu, profetizaron en ese momento, Shayu, Sebibot, que no estaban junto a los El Moed, a la tienda de reunión, Upascu, y después interrumpieron su profecía. Pero el Dad y Medad, Nitnabeu, pero Pascu, ellos profetizaron y no pararon. Y esa era la verdad. Ahora nos explica la Gemara. Menalan, ¿de dónde sabemos que el resto de ancianos de Pascu, que ellos sí que interrumpieron su profecía? Y lema, mi dictiv, si me vas a decir que es porque está escrito Veidnaveu velo yasofu, ¿qué se entiende? Shelo sifu, leitnave, es decir, que no añadieron más profecía, el ameata. Entonces es así, dice Kol Gadol velo yasaf, dice la Torá, hablando de la voz de Hashem que salió del monte Sinai, una voz grande, velo yasaf, Hinami, entonces así también, de lo osif, es una voz que no añade, es decir, la voz de la Shejina nunca se para, entonces no puede ser. Ela, seguro que estamos hablando, velo yasaf, de lo pasaku, que nunca se interrumpió. Explica entonces la Gemara. Entonces, ¿dónde es que entendemos que ellos sí que ellos no pararon de profetizar y los demás sí? El aja. Entonces, aquí, en el resto de los ancianos, Ketib está escrito Vaidnaveu y profetizaron. Pero Hatam, con respecto al Dad y Medad, Ketib, Mitnaveim, están profetizando. Mitnaveim veolhim, profetizan y continúan profetizando. Es una cuestión de lenguaje. Muy bien. Bishlama le manda a Amar. Ahora, según el punto de vista que dice el de humedad, Itnabeu, Shemoshemet, si me vas a decir el punto de vista que dijo que lo que profetizaron es que Moshe iba a morir, Hainu Dichtiv, eso es lo que está escrito, Adoní Moshe, que la em. Es decir, por eso es que Yoshua, cuando estaban profetizando, ¿qué le dijo a Moshe? Moshe, mátalos, acaba con ellos, porque estaban diciendo que Moshe iba a morir. Él le manda a Mar para aquel punto de vista que dijo Anachtarte, Anachtarte, Mai Adonim Shekelaem. Es decir, Sheidnaveu Behad Mehanachtarte, que es decir, que estaba profetizando una de las cosas, de las otras cosas. Mai Adonim Shekelaem, ¿qué quiere decir? Señor Moshe, mátalos. Arelo, Pag'u, Bekivot Moshe, no dañaron el honor de Moshe. Continúa la Gemara y dice, de la Orjad Ara, ¿por qué? Porque no es lo habitual de profetizar, de traer profecía junto a Moshe, era el más grande de todos los profetas, es como dar una alajá delante de tu maestro. Ya vale que Talmid Hamore alajá lifnei rabo, es como un alumno que está enseñando alajá delante de su maestro. Ahora, otra pregunta de la Gemara. Bishlama le manda a Amar, según el punto de vista que dice que el Dad y Medad profetizaron Mehanachtarte, es decir, que Yoshua aconsejó que los mate. ¿Por qué? Porque ellos estaban como unos alumnos que estaban enseñando alajá delante de su maestro. Hainu dichtiv, esto es lo que está escrito, que Moshe le respondió a Yoshua, humilliten, ojalá que todo el pueblo de Israel fuesen profetas. Él le manda a amar por aquel que dice Moshemet, que lo que profetizaron fue que Moshe iba a morir. Entonces, y que Yoshua le pidió eso porque le estaban faltando al honor de Moshe. Entonces, Minehaba Nehile lo Saimuha Kame, es decir, perdón,
¿Por qué le respondió Moshe? Que quién pudiese hacer que todo el pueblo fuesen profetas. ¿Acaso Moshe Benebuá Zo? ¿Acaso Mine Haba Nahale? ¿Acaso le parecía bien esta profecía a Moshe, que decir que iba a morir? Y responde la Gemara, Lo Saimuha Kame. Moshe murió, Moshe va a morir, Haitá Nebuatam, Rak Odiuhu, Shemitnaveim, Bamahane. Solamente le dijeron que Moshe iba a morir, no le dijo que Moshe iba a morir porque iba a hacer una transgresión, etcétera, etcétera. Ahora pregunta la Gemara, explica la Gemara. Michael Kelaem, ¿qué quiere decir acaba con ellos? Lo que dijo Yoshua. Explica la Gemara, a Marle le dijo Yoshua a Moshe, Hatel alehem tzorche tzibur, vehen kalin me alehem. Es decir, ponles tareas de ocuparse del tzibur y eso va a acabar con ellos. Muy bien. La Mishnah nos dijo también, Menaim leavi ot shelosha. ¿De dónde sabemos que tenemos que traer otros tres jueces? A ver cómo dijo la Mishnah. A ver si lo encontramos por aquí. ¿Me entiendes cuando estaba haciendo la cuenta de cómo llegábamos a los 70? Dejar, ves que taná. Ah, perdón, el pequeño. De 100 shalosh, Menaim le quedó la Shish el Shivim Behat. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Muy bien. ¿Y de dónde que el pequeño tiene que ser de 23? Dice, Beshaftua Eda, Beitzilu Eda. Juzgará la congregación y salvará la congregación. Cada una son 10, 10 y 10, y había que añadir otros 3. Dice, ¿de dónde sabemos que había que añadir 3? Esta es la pregunta que está trayendo la Gemara. Dice, Menaim Leavi Ochelosha. Dice, Sof Sof, a fin de cuentas, sí. Le Ra'a al Pi Shnai Mejaivim lo mishkahat le. Es decir, sof sof, atayteja le va al pishnaim, a mejaivim, sheare y ejad asar. Es decir, por dos, no puedes hacer que el Betín se postre hacia una opinión. ¿Por qué? Y ejad asar, me vas a decir que hay 11 dayanim dentro de los 23, 11 dayanim de los 23 Mezakin, que dicen que es Zakai, es decir, que es inocente la persona que se está juzgando, Ushne Masar, y 12 Dayanim que dicen que es culpable, Akati Hadhu Bilbad, Sheyeter Mehayabim al Mezakin. A fin de cuentas hay uno solo que de más en los que hacen culpable de los que hacen inocente. Y Asara. Ahora, si hay 10 Dayanim dentro de los 23 Mezakin que dicen que es inocente, y 13 Ushlosha Azar, y 13 que dicen que es culpable, Mejaibin, Tlata, Habu, son dos Dayanim que están diciendo que es Hayab, Velosh Naim Bilbad. Son tres y no solamente dos. ¿Para qué? Para que haya, cuando hay una mayoría, sea una mayoría que no sea de dos solamente, sino que sea de tres. Responde la Gemara, dice Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, y Atamutse, si tú encuentras que se va a decantar el Bedín hacia el mal, es decir, hacer a alguien culpable por medio de dos personas solamente, Ela Bemosifin, o si vamos a añadir Shehad Asar Mezakin, que hay 11 que hacen inocente, Dejad Asar Mejaibim y 11 que están diciendo que es culpable, Dejad Omer, y uno dice no sé. Entonces, ¿qué se hace? Mosifimo Shnaim. Se le añade otros dos Dayanim.
Alalu istarfu mejaivin. Estos se añaden a los que dicen que es culpable. Vetirutz de hu dibre akol. Y esta explicación es la opinión de todos. O besanedre gedolá, aliba de Rabbi Yehuda, de Amar Shivim. O a lo mejor es para el Sanedrín Gadol, según la opinión de Rabbi Yehuda, que dijo que era suficiente con 70 ancianos. Dice la Gemara, dice Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, vemos Sifin, cuando se añaden que Dayan Ejad Omer en Yodea, cuando un Dayan dice, yo no sé cómo decantarme, si para un lado o para otro, Mosifim Otshene Dayanim, se añaden otros dos Dayanim, y se hace un Bedín Shakul Lechatjila, es decir, que es para a priori. Haomer Eni Yodea, Eni Nechshav Beminyan. El que dice yo no sé, no se cuenta dentro de este número. Y entonces aquí tenemos 24 Dayanim. Pregunta la Gemara, Pshita, esto es evidente. Es decir, la Mishnah nos dijo, Shekasher, Omer en Yodea, que cuando el Dayan dice, yo no sé, Mosifimot Shne Dayanim, se añaden otros dos. Y el que dice, yo no lo sé, no se considera en la cuenta de los Dayanim. Responde la Gemara, dice, Mau de Teme, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Dice, Behai, de que amar en Yodea, que man de ite, dame. Es decir, si no fuese por las palabras de Rabbi Abau, es decir, que hubiésemos dicho nosotros, sin bendim shakul, que no se puede hacer un bendim que sea par. Ahora, esto que dijo, yo no sé, como quién tengo que decantarme, veafu nechshav b'minyan adayanim, a lo mejor él también se va a considerar dentro de la cuenta de los dayanim, vez de bendim shakul, y entonces no sería un bendim par. Veía Mar Milta, ahora si dijo estas palabras para explicar Levaer, Lejaveró, a Dayanim, Lejaverá, para explicar a sus compañeros los Dayanim, por qué él ve el Tzad Lejiyu, Tzad Lezahut, es decir, la posición en la que es culpable y la posición en la que es inocente. Sham'in Nan Le, se le escucha, porque a lo mejor se le va a convencer también al resto de Dayanim con sus palabras. Kamash Malan, por eso ven y aprende de aquí, de lo que dijo Rabbi Abau, que se hace un bedín par, es decir, que hay aquí 24 Dayanim y el que no sabía se le quita de la cuenta. De que amar en Yodea, que man delite dame. Porque el que dijo no sé cómo decantarme es como si no estuviese ahí. Veía amar, taama, los minanle. Y si dice algún motivo, no se le escucha. Lo dice la Gemara. Amar Ravkana, dijo Ravkana. Sanedre, Sheraú, Kulan. Ahora, un Sanedrín que todo el mundo vio, ¿sí? Lehová, que todo el mundo estuvo de acuerdo con culpar a la persona. Potrin Oto, es decir, se le exime del juicio. Explica la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, Halanat din le ma'abad le zehuta. Es decir, que she danin din nefashot velo matzu le zehut, cuando se juzga una pena de muerte y no se encontró ningún tipo de mérito para eximirlo, en el primer día, Asur Ligmor etadin, no se puede terminar el juicio en ese mismo día, sino solamente al día siguiente. ¿Para qué? Para que se investiguen y profundicen en las pruebas. Vejane, y estos que vieron todos que es culpable, tú los habulé, ya no van a buscar ningún zehut, y por eso queda eximido de ese juicio. Lo dice la Gemara. Omer Rabbi Yohanan, en Moshivin besanedre ela baale koma u baale chochma u baale mar'e baale zikna u baale keshafim. Es decir, ¿a quién se pone en el tribunal? Solamente a las personas que tienen estatura, hablamos de estatura moral, baale chochma, tienen sabiduría, baale mar'e, buen aspecto, baale zikna, son ancianos y sabios, baale keshafim, tienen eh, brujería, vamos a decir. ¿Para qué? Que de Shelo, Yochlu, Mejashefim,
leinatzel miyadam. Explica Rashi, dice, para que los brujos no se puedan escapar de ellos. Es decir, ellos saben cómo hacer, cómo atrapar los trucos de ilusionismo. Veyodeim, Beshinim Lashon, y tienen que saber 70 idiomas. ¿Para qué? Para que si vienen algunos testigos a dar su testimonio, para que se los escuche directamente y no se escuche el testimonio de boca de otro. Shelote Sanedre, Shomat, Mipi, Ameturgeman, para que el Sanedrín no escuche el testimonio de la boca del traductor. Amar Rab Yudá, Amar Rab, dijo Rab Yudá en nombre de Rab. Moshivin Besanedrin, Ela, Mishiodea Letaher, Et Asheretz Minatora. Solamente se asienta en un Sanedrín aquella persona que sabe purificar el sheretz, el reptil de la Torah. Es decir, que sabe encontrar cómo hacer que algo que estuvo en contacto con un sheretz, lo voy a hacer tahor, lo voy a validar, voy a encontrar la forma de que sea válido. Amar Rabani Adon. Dice así. Veitaharanu, es decir, Besaberet Kalvajomer. Muy bien. Dice Manahash Shememit, igual que la serpiente que mata cuando muerde a alguien, un marbe tum'a e impurifica, ¿sí? Es decir, mata, y porque mata hay un muerto, y el muerto trae impureza al mundo. Entonces, la fabriquen, de todas formas, Anahash, la serpiente, Tahor, Shenhun, Nihlal, Beshemonat Sherasim, es decir, la serpiente en sí misma es pura, no está dentro de los 8 reptiles que impurifican. Sheretz no un reptil que no mata, un marbetum a, y que sí trae impureza al mundo. Enodin, Sheyet ahora, ¿acaso no es lógico decir que sea puro por un calvajomer? Dice la Gemara, Velohi, Venze calvajomer. Esto no es un calvajomer en realidad. Mide de Abakutz, de alma, Sheyesh Mehem, Shememitim Adam, Ubehema, hay quienes matan a hombres y a personas, y a animales, perdón. Mefapiken, y a pesar de ello, Pashut, Sheen Letameam, Mehamazé, es evidente que no hay que impurificarlas por causa de esto. Dice la Gemara, Amar Rab Yudá, Amar Rab, dijo Rab Yudá en nombre de Rab, Kol Ir, Sheen Ba, Shenayim, Ledaber, Bejad Lishmoa, es decir, toda ciudad que no tiene por lo menos 2 que saben hablar en 70 idiomas, Bejad Lishmoa, y uno que sabe escuchar, es decir, que entiende los 70 idiomas, pero no los habla necesariamente. En Moshivin Ba Sanedrin, no se puede asentar en ella un Sanedrín pequeño, de 23. Continúa la Gemara. Ubebetar, Abu Shlosha. Y en Betar, la ciudad de Betar, había 3 sabios que sabían hablar 70 idiomas. Ubeyavne, y en Yavne, Ayuarbaá, había 4 sabios. ¿Quiénes son? Rabbi Eliezer, Ben Orcanos, Rabbi Yoshua, Ben Hananiah, Rabbi Akiva. Ellos eran Ayu Sheloshtam Semujin, es decir, que tenían semijá de Rab. Shimon Atimni, y Shimon el Timni, Dan Livnehem Bekarka. Es decir, y él juzgaba con ellos en el suelo. ¿Por qué? Mishum de lo guía le semijá, porque no tenía semijá y entonces no se sentaba junto con el Sanedrín. Pregunta la Gemara, Metibe. Tenemos una veraita que se opone, dice Shelishit, es decir, Sanedrín Sheyesh Ba, Shelosha, Shiodim Ledaber, Beshivim Lashon. Un Sanedrín que tiene 3 personas que saben hablar los 70 idiomas. Nikret Jochma, se llama un Sanedrín sabio y que es apto para juzgar.
Revi'it, si tiene un cuarto más, es decir, tiene cuatro que saben, en Lemala Emena, no hay nada más grande que eso. Responde nuevamente la cámara y dice, esto, la viuda que dijo el nombre de Rab, Damar Kihai Tana de Tania, lo dijo como aquel sabio que enseñó en una veraita. Sheniyah, es decir, un Sanedrín que tiene dos personas que saben hablar 70 idiomas, Jochma, es un Sanedrín sabio y que es apto para juzgar. Shelishit, y tiene tres en Lemala Emena, no hay más grande que eso. La Gemara nos explica eh, dice, Kol Makom, Shemofia, Lemedin, Lifne, Jajamim, es decir, varias expresiones que aparecen en la Gemara en general y nos dice de a qué se habla. Dice, cuando nos dicen Lemedin, Lifne, Jajamim, se enseñó delante de los sabios, ¿qué quiere decir? Levi, Shekivel, Merebi. Se refiere a Levi que recibió de Rebi. Danin, Lifne, Jajamim, juzgaron delante de los sabios, se refiere Shimon ben Azai, ve Shimon ben Zoma, Vehanan, Vehanan Misri, Hanania ben Jajinai. Es decir, se refiere a estos sabios, sí, que dijeron, Vedan Nachman bar Yitzhak Matne. Ahora, Rav Nachman bar Yitzhak enseñó en una baraita, Le Hamisha, que son cinco, que son Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, Shimon Hatimni, Hanan Amitzri, Hanania ben Jakina. Que todos ellos no llegaron a tener semija porque eran muy jóvenes y estaban sentados en el suelo cuando juzgaban. Rabotenu Shebe Babel, cuando dice la Gemara, nuestros sabios de Babel, se refiere a Rab y Shmuel. Rabotenu Shebe es Israel, nuestros sabios en la tierra de Israel, se refiere a Rabbi Abba. Dayané Golá, los jueces de la Golá, de la diáspora, se refiere a Karna. Dayané de Eres Israel, los jueces de la tierra de Israel, le Rabbi Ami, le Rabbi Asi. Dayané de Pumbedita, los jueces de Pumbedita, Raspapa y Raspapa Bar Shmuel. Se refiere a Raspapa Bar Shmuel. A la Dayané de Naardea, los jueces de Naardea, se refiere a Rabada Bar Minyumi. Sabe de Suria, los ancianos de Suria, se refiere a Rab Huna de Rab Hizda. Sabe de Pumbedita, los ancianos de Pumbedita, se refiere a Rab Yudá y a Rab Ina. Ahora dice, Jarifé de Pumbedita, eh, los agudos de Pumbedita, se refiere a Ifa Beabimi Bene Rehaba. Amorae de Pumbedita, los Emoraim de Pumbedita, se refiere a Rabá, de Rab Yosef y a Rab Yosef. Amorae de Nahardea, los Amoraim de Nahardea, se refiere a Rab Hama. Y por último dice, Naharbalae Matnu, se refiere a Rami Bar Berrebi. Amar Berrab, cuando dice hambre Berrab, así dijeron Berrab, se refiere a Rabuna. Joel le pregunta a la Gemara, de Amar Rabuna, hambre Berrab. Ah, pero no dice a veces la Gemara, dijo Rabuna hambre Berrab. Entonces no puede ser que Rabuna sea hambre Berrab. Él a Rabamnuna. Se refiere entonces a Rabamnuna. Hambre be Maaraba. Así dijeron en la tierra de Israel. Se refiere a Rabí y Ermiyah. Shalhu mitam. Enviaron desde la tierra de Israel. Se refiere a Rabbi Yossi bar Hanina. Mahahu ala be Maaraba. Es decir, se rieron
de las palabras de fulanito en la tierra de Israel. Se refiere a Rabbi Elazar ben Pedat. Veja shelahu mitam le dibre Rabbi Yossi Barjanina. Si es así, no puede ser, porque shelahu mitam, dijimos antes que se refería a Rabbi Yossi Barjanina. José la Gemara ahora vuelve para atrás y dice, Ela, Eifu, Eipu, es decir, dale la vuelta. Shalhu mitam se refiere a Rabbi Elazar, Barpedat, y, y Mahu, Ale Maraba, y se rieron de ello en la tierra de Israel, se refiere a Rabbi Yossi Barjanina. Muy bien, vimos en nuestra Mishnah, Bekama, Yehe, y cuánto tiene que ser la persona del número de habitantes para que haya un Sanedrín. Es decir, Mispara Toshavim Beir, Beyer Reuyale Sanedrín. Mea Beesrim, es decir, la primera opinión era que tenía que tener 120 personas. Muy bien, dice así. Dice Mea Beesrim, Mai Abitaihu. ¿Por qué son necesarias 120 personas? Explica la Gemara. Que la cuenta es que tiene que haber Esrim Ushlosha que Neged Sanedrín Ketaná. Es decir, tiene que haber 23 habitantes como el Sanedrín pequeño. Veshalosh Shurot Shel Esrim y 3 filas de 23, perdón. Cada fila, Hare Tishim Betarte. Es decir, son 96, 99. A ver, 23 por 3 son, a ver, otra vez. Shalosh Shurot, 3 filas de Esrim Mushalosh. Son 69 más los 23 son 80, 92. Eso es. 92. Tishim Betarte. Veazara Batlanim y 10 personas Batlanim eran estas personas que anulan su trabajo para ir a rezar, ir a la sinagoga, etc. Shelbet a Knesset, del Bet a Knesset. ¿Cuánto hacen en total? Haré Mea Utarte, son 102. Ushne Sofrim, ahora añadimos a esto 2 escribas que están sentados delante de los jueces y escriben todo lo que va pasando. Ushne Hazanim y 2 Hazanim. Ushne Bale Dinin y los 2 que están siendo juzgados. Ushne Edim, 2 testigos. Ushne Zomemim y 2 que vienen a invalidar a los testigos. Ushne Zomeme Zomemim y 2 que vienen a invalidar a los que vinieron a invalidar. Hare Meaves ve Arbesa. Son 114. Betania, y está enseñando la Beraita. Kolir Shemba Sara de Barim Halalu. Toda ciudad que no tiene estas 10 cosas. En Talmid Jajam Rashai Ladur Betoja. El Talmid Jajam no debería vivir en ella. ¿Qué son estas 10 cosas? Bedin Shemechin Onshin. Un Bedín que sabe decretar los castigos. Recupar Shel Tzedaká, que es una cupa de Tzedaká que está gestionada por 2 personas. Perdón. Haleket Bishlosha. Y que cuando reparte el dinero lo hace a través de 3 personas. Un beta Knesset y un beta Knesset, una sinagoga. Un beta Merhatz y una casa de baños. Un beta Kisé y un aseo. Verrofé y un médico. Reuman y un artesano, quiere decir humán, es el que hacía sangrías. Velablar, un escriba. Un melamet tinokot y uno que enseña a los niños pequeños. Mishum Rabbi Akiva, Amru, en nombre de Rabbi Akiva, dijeron, Af mine pera, mine
Shamine, Pera, Meirin, Eta, Enai. Tienen también que haber en la ciudad frutos y aceite de frutos para traer belleza a lo que uno va a ver. Dijimos en nuestra Mishnah, Rabbi Nehemia Omer, dijo Rabbi Nehemia, tiene que haber en la ciudad eh, 30 habitantes, ¿sí? Perdón, Mataim Ushloshim, 230 habitantes, ¿sí? Para poder establecer un pequeño Sanedrín. Esa era la otra opinión. Nos dice la Gemara, Tania se enseñó en la Beraita. Rabbi Omer dijo, Rabbi, dice, Mataim Veshivim, Veshivah, 277 habitantes. ¿Para qué? Para que sea apta para que haya un Sanedrín pequeño. Mataim Ushloshim, Keneged, Sarea Sarot. Es decir, 230 como los Sarea Sarot. Es decir, que por cada 10 habitantes había un tribunal. Son 230. ¿Sí? Tribunales de 10. Veod, Arbaim, Veshiva y otros 47 para que en caso de que Ithalku, que se dividieron los sabios Dayanea Sanedrín de Sanedrín, de manera que haya 10, 11 que digan una cosa y 12 que digan otra, se puedan añadir dos. Muy bien. Ahora, pregunta la Gemara. Vea, Tania, ¿y acaso nos enseñó la veraita? Rabbi Omer, dijo Rabbi, tiene que haber en la ciudad Mataim, Veshivim, Ushmona, 278. Responde la Gemara y dice, lo ocasionó dificultad. Ah, la veraita primera, que dice que tiene que haber 277. Está que Rabbi Yehuda opina como Rabbi Yehuda. Y esta otra opina que Rabbanán, como la opinión de los sabios. Dice por último la Gemara Tanur, Rabbanán enseñó a nuestros sabios una veraita. Dice la parashá en la cual se nombró a los Dayanim, que dijo Yitro a Moshe. Dice, Besamta alehem, sare alafim, besare meot, sare hamishim, besare asarot. Pondrá sobre ellos los que se encarguen de miles, los que se encarguen de cienes, los que se encarguen de cincuentas y de dieces, de decenas. ¿Qué encontramos aquí? De Shishim Ribon, Shayu, Bibne Israel, es decir, de esa manera dividió a los 600.000 judíos que había en todo el pueblo de Israel. Sare alafim, Sheshmeot, había 600 tribunales de miles. Sare meot, Sheshet alafim, tribunales de cienes había 6.000. Sare hamishim, shenem asarelef, tribunales de 50 había 12.000. Sare asarot, tribunales de decenas, Sheshet ribo, había 60.000. Nimseu, Dayane Israel, que quedaba al final. Ulam, Yahdav, en total había Shivat Ribo Ushmonat Alafim Veshesh Meot. Es decir, había 70.000, 78.600 tribunales, jueces en todo el pueblo de Israel en la época de Moshe para poder juzgar según este sistema de tribunales. Adran Allah Dinema Molot, Adran Allah Dinema Monot, Adran Allah Dinema Monot, Bezrat Hashem, o leemos a ti capítulo Dinema Monot, Bezrat Hashem, Belin Eder, hasta aquí llega nuestro DAF de hoy, Hizku Beimso.